El esquema es el mismo. No, pero sí, el esquema sí. Me refiero a lo que es consagración y... Bueno, eso ya es otra cuestión. Eso es lo que... Eso es otra cuestión. No se habla nunca de consagración. Ya, por eso En el Evangelio las palabras, esto es mi cuerpo, son de explicación, porque las da cuando da el pan. Él pronunció la bendición o la acción de gracias, partió el pan y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo. De manera que es la explicación, son las palabras de la comunión, no de la consagración. Creo que no hay más que leer el Evangelio. Incluso si leemos en Marcos la segunda parte, la del vino, la del cáliz, pues dice, y cogió una copa, pronunció una acción de gracias y se la dio a ellos y todos bebieron. Y le dijo, bebed todo eso porque está después de que bebieron. De manera que no son palabras de consagración, son palabras de comunión. Como ahora el presbítero correspondiente va uno a comulgar y le dice, el cuerpo de Cristo. Pues le dice Cristo, este es mi cuerpo. Al dar la comunión, ¿no? Lo mismo. No hay palabras de consagración. Además, una pregunta sobre la Iglesia cristiana, es decir, el sacramento de la comunión, nosotros los católicos lo concebimos como presencia real de Cristo en la Eucaristía y tal, y en la Iglesia cristiana, en otros se recibe como memorial o como recuerdo, como una cosa simbólica de la... Eso lo habrás leído en Castillo también, ¿no? ¿Cómo empieza? Pues no, es una cosa que no... Y mira que lo he leído, tengo permanentemente leyéndolo, pero no... Vamos, yo no tengo claro cómo es en las diversas... No, digo en la nuestra, en la nuestra. No, en la nuestra sí, pero en la nuestra... ¿Pero cuándo empieza eso de la presencia real? La presencia, eso lo he leído siempre en todas las... ¿Pero cuándo empieza? ¿En qué momento histórico? En Trento, a lo mejor en Trento. No, siglo X, siglo X. En el siglo X. Sí, cuando empiezan esos himnos como ha de ver un corpus, o cuerpo verdadero nacido de la Virgen María, refiriéndose a la Eucaristía, y muerto en la cruz por nosotros. Entonces, hasta entonces son símbolos. El pan y el vino son símbolos. A partir del siglo X se considera la presencia real física, pero eso es la mitad de la historia de la Iglesia. La mitad. Hasta entonces habían sido símbolos. Agustín habla de eso. Creo que decía Y San Basilio también los llama arquetipos, ¿no? Basilio en su liturgia famosa, y son símbolos, pero no son la realidad. El cuerpo. Este pan representa el cuerpo, y el cuerpo es la persona de Cristo en cuanto es activa, ¿no? Y el vino representa la persona de Jesús en cuanto se da a la muerte, la entrega de Jesús. Representa, esto está claro, son símbolos de su cuerpo. Y por lo tanto son símbolos que transmiten su amor, porque ese es el símbolo escogido para transmitir, para ofrecer de nuevo su amor. Entonces nosotros aceptamos eso para asimilarnos a Él. Por eso es tan íntimo, el contacto más íntimo, que es el de comer, el de asimilar. Pues, para asimilarnos a Él, nosotros aceptamos y nos asimilamos a Él. Y esa asimilación es un nuevo don del Espíritu, claro, que es lo que siempre produce. Y además con tendencia esa de un final catastrófico del mundo, un final próximo del mundo. Ahí se equivoca. Pero a partir del capítulo segundo es magnífico el libro. Y entonces viene el segundo paradigma, es el paradigma helenístico, el paradigma de los santos padres, de todo esto, ¿no? Un paradigma muy especulativo, cuando aparece todo el desarrollo de la Trinidad metafísica y las tres personas, la única naturaleza divina. Después viene ya la dificultad de si son consustanciales o no. Nicea dice que son consustanciales. Después viene a partir de eso, que parece que se ha terminado la controversia, viene la otra. Y entonces en Cristo, ¿qué pasa? Porque si eres Dios y hombre, ¿cómo se come eso? Entonces vienen las diversas opiniones, que hay una sola naturaleza, la divina, que engloba a la humana. Otros dicen que hay dos naturalezas, una divina y otra humana, pero que hay una sola persona. Otros dicen que hay dos prósopas, o sea, los nestorianos. De manera que prósopon puede traducirse casi por persona, de manera dos personas y dos naturalezas, y total viene el otro follón. Todo es especulación teológica. Se va complicando cada vez más el ser cristiano, porque ya hay que creer en un Dios incomprensible, tres personas consustanciales, después en otra unión incomprensible
de una naturaleza humana y divina en Cristo, con una sola persona, que además es persona que después se dice que es divina. Esto lo resuelve el Concilio de Calcedonia y ya parece que está resuelto. No, porque la especulación es infinita. Y entonces viene a decir, bueno, pero si en Cristo hay dos naturalezas, una divina y otra humana, hay dos voluntades. Y entonces vamos a ver, si hay conflicto entre la voluntad humana de Cristo y la voluntad divina, ¿qué pasa? Y vienen los monotelitas y toda la historia, otro follón, otros concilios, y cada uno de esos problemas crea una división en la Iglesia, porque la especulación es malísima, sobre todo en cosas que no se pueden conocer, y además en problemas artificiales, muchos de ellos. De manera, entonces, pues se separan los sirios, por ejemplo, toda Siria y Egipto se separa con la cuestión de la única naturaleza o dos naturalezas en Cristo. Luego, antes se ha separado ya los nestorianos, cuando salido de Jerusalén, toda la Mesopotamia se separa, y luego ya llega el momento en que sigue las controversias, sobre todo ya con el primado de Roma y todo eso, y ya se separa la Iglesia latina de la Iglesia griega, que es la gran tragedia, ¿no? Oriente y Occidente se separan. Entonces, ahí tenemos, esta es la época que podemos llamar el paradigma helenístico, de la especulación infinita teórica siempre acerca de lo divino. Pasa esto, viene la invasión de los bárbaros, pasa aquí, y aquí en Occidente aparece otro paradigma, que es el paradigma medieval, un paradigma ya donde cambia la concepción de la Iglesia. La Iglesia hasta entonces, a pesar de todas las dificultades, se consideraba una comunión. Desde ahora se considera una obediencia. Obediencia. De manera que aquí la virtud ya principal no es el amor mutuo de los cristianos, sino la obediencia al jefe, que es el Papa, que es el paradigma medieval. Y ahí viene ya toda la jerarquización, la nueva teología, el aristotelismo, todo eso. Y por supuesto toda la cuestión de las devociones a los santos y toda la cuestión de la presencia real en la Eucaristía. En fin, es una época y una superstición enorme, una ignorancia tremenda, porque el bache que originó en la cultura europea la invasión de los bárbaros fue increíble. Se dio marcha atrás 3 o 4 o 5 siglos. Llega esto, de manera que la Iglesia ortodoxa se ha quedado en el paradigma helenístico, que los 7 primeros concilios, etc. Llega la Iglesia occidental y entonces esa entra en el paradigma medieval, paradigma totalmente autoritario, jerárquico, inamovible, unión del altar y el trono, es decir, de la Iglesia y del emperador, y con eso tener sujeta a toda la sociedad. Llega el siglo XVI y aparece, digamos, el fenómeno luterano, y entramos en un paradigma nuevo, el paradigma reformado, donde ya se pone en discusión todo el paradigma medieval. Y entonces, que si es autoritarismo, que si es centralismo, que si es ese dogmatismo, tal, todo se pone en discusión. Y hay muchísimas cosas que evidentemente respondían al cambio de la época, un humanismo mayor y todo eso. Pero naturalmente la Iglesia, así como la Iglesia ortodoxa se ha quedado anclada en el paradigma helenístico, la Iglesia católica se queda anclada en el paradigma medieval y no acepta y no asimila las aportaciones positivas que trae el nuevo paradigma reformado. No las acepta. Entonces viene Trento y condena y venga y dale, y la contrarreforma y la lucha de religión y todo eso. Pasa esa época y entonces llega otro paradigma, que es la Ilustración. La Ilustración empieza en Francia con la enciclopedia y todo eso, empieza a tener un espíritu crítico muy fuerte y empieza a poner en cuestión todas las creencias dogmáticas y todo de las iglesias, de todas, ¿no? Y entonces viene, claro, entonces esta se atrinchera. Las iglesias luteranas y evangélicas se quedan en el paradigma reformado y no pasan y no aceptan o no integran los nuevos logros humanos que ha traído la Ilustración, y ahí se queda. Entonces llega la Ilustración, ya siglo XIX entero, y luego la Edad Moderna, y aquí estamos como estamos. Los ortodoxos anclados en su paradigma helenístico, los católicos en su paradigma medieval, los reformados en su paradigma reformado, y luego un mundo que se hace cada vez más ateo, más ataques a la religión. Naturalmente, en medio de eso, muchas reacciones para volver al paradigma medieval. Por ejemplo, todos los intentos de restauración del siglo XIX, las condenas de todo liberalismo, de toda democracia, de toda libertad. Por eso, vuelta
inútil, naturalmente, al paradigma medieval. Y ahora estamos pues en una situación difícil, porque parece que la política católica es volver al paradigma medieval, es decir, al paradigma medieval, al autoritarismo, al centralismo, y claro, eso ya es contra la historia. ¿Qué va a pasar? Pues ya lo veremos.